la clase pasada, o creo que hace 2 clases al principio, para explicarles lo que eran distribuciones muestrales. Nosotros estudiábamos nuestra población a partir de muestras. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La primera definición, que es de la población. Y la muestra. Ustedes saben que el estudio de la población se lo conoce como censo. Y al estudio de la muestra se lo llama muestreo. Cuando nosotros estudiamos toda la población, los datos que obtenemos, esa característica que consigamos de la población, se llama, igual vimos creo, a esa característica se llama ese es el parámetro. Y de la muestra, del muestreo que hagamos, a la característica que vayamos a hallar, a ese valor, ya sea estimador. ¿Okay? El parámetro, vamos a decir un término general, si el parámetro es tita, por lo general su estimador va a ser tita circunflejo. ¿Ok? Entonces cuando veamos el símbolo de circunflejo, quiere decir que es un estimador. ¿Okay? Este estimador que vayamos a hallar nosotros de la muestra tiene que ser lo más parecido a la población, al parámetro. Porque si yo, por ejemplo, en mi parámetro he hallado 5 y mi estimador es 1, hay una diferencia bastante, ¿verdad? Entonces, yo no puedo darme ese lujo porque voy a cometer un error. Porque no se olviden que hace la estadística a partir de la muestra. Nosotros vamos a sacar una conclusión para la población. Entonces, si este estimador es erróneo, es decir, que no es cercano a la realidad, entonces me voy a sacar una conclusión errónea para mi población. Es por eso que nuestro estimador tiene que ser lo más parecido al parámetro. ¿Okay? Ahora, hay diferentes métodos para poder calcular este estimador. ¿No? Hay dos grupos principales, que uno es la estimación puntual, y la estimación por intervalos. Okay. Dentro de la estimación puntual se divide en dos. Hay dos maneras que podemos calcular la estimación puntual, que es el método de la máxima verosimilitud y el otro que es por los momentos. Entonces son dos grupos. ¿En qué se diferencia la estimación puntual y la estimación por intervalos? En la estimación puntual, si tenemos nuestro parámetro, vamos a hallar un valor en específico, un punto. Va a ser un valor fijo, un valor específico. En cambio, en la estimación por intervalos, nosotros vamos a hallar un intervalo para un estimador. Se encuentra entre tal valor y tal valor. La diferencia principal entre la estimación puntual y la estimación por intervalos. Máxima verosimilitud y momentos. Para la estimación por intervalos, nosotros vamos a utilizar nuestras distribuciones muestrales. Vamos a usar todas las que hemos visto en el tema anterior. Vamos a usar nuevamente acá en distribución para estimar un intervalo. Okay, entonces no se olviden, tenemos la distribución
de la media, de la varianza, de diferencia de medias, de cociente de medias, de proporción. Y algo que no hemos visto, pero también vamos a ver ahora, es diferencia de proporciones. ¿Okay? Para poder elegir qué tipo de distribución voy a utilizar, son mayormente los mismos criterios que hemos visto en el tema anterior. Es por eso que es importante que ustedes tengan muy claro qué tipo de distribución yo tengo que usar en cada caso. ¿Okay? Entonces, acá, por ejemplo, la distribución de la media, yo voy a tener la distribución Z, la normal, y la distribución caso, ¿verdad? En la varianza, chi cuadrado, diferencia de medias, tengo que evaluar también si me corresponde Z o T. Voy a usar la distribución F en proporciones, si es mayor que 30, voy a usar Z, Z, ¿no? Entonces tiene que tener claro qué tipo de distribución. Bien, esa es la estimación. Hemos dicho que este estimador tiene que ser lo más cercano al parámetro, tiene que ser lo más real parecido. Entonces, un estimador tiene que cumplir 4 propiedades. Entonces vamos a ver de un estimador. Me parece, voy a copiarlas. Entonces, esas son las propiedades. Debe ser insesgado. ¿Okay? Es decir, que no tiene que tener un sesgo. ¿Qué quiere decir que es sesgado? No va a presenciar un sesgo. ¿Cómo me doy cuenta si es sesgado o no? Es insesgado si la esperanza de mi estimador es igual a mi parámetro. Esa es la condición para que yo diga que es insesgado. Que el error tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces dice, el límite de la probabilidad entre mi estimador y mi parámetro debe ser igual a 1. Y este error tiene que ser lo más pequeño posible. Eficiencia relativa. Esto ya me sirve para poder comparar dos estimadores para ver cuál es mejor. Hablar del primero, su error cuadrático, y del segundo, su error cuadrático. En estos dos debe ser menor que 1. Si es menor que 1, quiere decir que el estimador 1 es más eficiente que el segundo. No es menor que 1, si es mayor que 1, es al revés, ¿no? Que el estimador 2 es más eficiente que el estimador 1. Y por último, otro que es la eficiencia. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir la eficiencia? Que va a ser mejor aquel estimador que tenga la varianza, aquel estimador con la varianza mínima. Es mejor. Menor varianza va a ser. Entonces vamos a ver, entonces, cómo puedo aplicar estas propiedades o verificar estas propiedades en un ejercicio.
En este caso dice, sea variable aleatoria con media y varianza sigma al cuadrado, suponga el estimador varianza es igual a 1 sobre n, la sumatoria de x y menos la media aritmética elevada al cuadrado. Se usa como estimador de la varianza. Demostrar que es un estimador sesgado. En este caso me está muestre que es sesgado, por lo tanto voy a utilizar mi primera propiedad, que un estimador debe ser igual. Okay, entonces, la esperanza de mi estimador cuadrado debe ser igual a ver si cumple esta condición. Diciendo que es un estimador sesgado, por lo tanto no va a cumplir, pero tengo que demostrar que no cumple. Entonces calculo. Voy a reemplazar directamente con mi estimador S al cuadrado, que es el que estoy calculando. La esperanza n por la sumatoria menos la media al cuadrado. Para poder aplicar las propiedades de la media, voy a desarrollar esta sumatoria, elevado al cuadrado. Y va a ser igual la esperanza de R1. 1 sobre n sale una constante, ¿verdad? Va a ser en realidad la sumatoria de x y al cuadrado menos 2 por la media. Primero, la sumatoria. Me va a quedar ya de x y al cuadrado menos la sumatoria de 2xy por la media más la sumatoria de la media al cuadrado. Okay, entonces, ahora voy a hacer aplicando mis propiedades aritméticas y de la esperanza. ¿Qué es igual a la sumatoria de x y al cuadrado? No sabemos. Voy a dejar con sumatoria x y al cuadrado. Sumatoria de menos 2xy por la media. Recuerden que aquí la media ya es una constante. ¿No? Ya se sabe cuánto vale la media. Entonces, es menos 2x, las constantes, por la sumatoria de x y. Más la sumatoria de la media al cuadrado. Les repito, la media ya es al cuadrado, es como si me estuviera diciendo la sumatoria de a al cuadrado. Entonces, ¿a qué va a ser igual? La sumatoria de una constante es igual a n
por la constante. Entonces voy a aplicar eso y sería igual por x al cuadrado. Okay. Y me quedaría la esperanza matemática de la sumatoria de x y al cuadrado menos la esperanza de 2x por la sumatoria de x y. Vamos a hacer a qué es igual la sumatoria de x y. ¿A qué es igual x barra? X barra va a ser igual a la sumatoria de x y sobre n. Entonces la sumatoria de x y va a ser igual a n barra. ¿Verdad? Y con este valor voy a reemplazar acá. Sumatoria de x y, ¿con qué valor voy a reemplazar? Con n por x barra. Más la esperanza de n por x barra acá. Me dice la esperanza de 2x barra por n por x barra. Esta es una constante, aquí no tengo ninguna variable. Ya que es igual la esperanza de una constante, va a quedar menos 2n por la esperanza de x barra. Más, aquí también sacamos la constante e de x barra. Y entonces lo llevamos a esta otra hoja. Un momentito, voy a llevar a otra hoja este.
n más n me va a quedar menos n de x barra al cuadrado. Va a quedar de esta manera. 1 sobre n de la esperanza de xy al cuadrado menos n por la esperanza de x barra al cuadrado. Okay. Entonces, lo que hemos aplicado con la media, lo mismo vamos a hacer con la varianza. Tenemos que llegar a la varianza, ¿verdad? Al estimador que es la varianza. ¿A qué es igual la varianza? Es igual a la sumatoria de xy sobre n menos la media al cuadrado. Xy al cuadrado, perdón. ¿Y quién me dice a qué es igual este valor? Ese valor. Recuerden que la esperanza de cualquier número es igual a la sumatoria de ese x a la r. Vamos a colocar aquí para que no sea lo mismo. Pero lo importante es dividir entre n, ¿verdad? Entre la clase de datos. Entonces, ¿a qué es igual esto? Está con rojo. Es igual a la esperanza de x. Entonces, en otras palabras, ¿a qué es igual la varianza? Es igual a la esperanza de xy al cuadrado menos la media al cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda la esperanza de xy al cuadrado? Va a ser igual a la varianza más la media al cuadrado. Ok, entonces con eso voy a reemplazar acá. Me va a quedar la esperanza es igual a la varianza más la media al cuadrado. Ok, eso es cuando hablamos de xy. Pero si hablamos con distribución muestral, aquí xy voy a hacer x barra. ¿A qué va a ser igual? A la varianza de x barra al cuadrado más ya que es igual a la varianza de una distribución muestral. Va a ser igual a la varianza sobre más la media al cuadrado. Entonces, con eso voy a reemplazar. Me va a resultar menos n por varianza sobre n y entonces como me queda 1 sobre n cuadrado sobre n menos n sobre n menos n por la medial
Entonces, me va a quedar esperanza es igual a la media sobre n menos n sobre la media al cuadrado. En este momento aparece mi varianza, por lo tanto, mi esperanza no es igual a la varianza, ¿verdad? La esperanza de mi estimador no es igual a mi varianza. Por lo tanto, esta fórmula que estaba acá deducida, un estimador. No, esto no es un estimador. La que usamos, la varianza muestral, es igual a la sumatoria de xy menos la media elevado al cuadrado sobre n menos 1. Y es que restamos este menos 1. Porque simplemente si hacemos dividido entre n, me sale que es un estimador sesgado. Tengo que ser un estimador insesgado y hay otra demostración, ¿no? Ustedes ya pueden practicar haciendo la demostración de esta fórmula para ver que este sí es un estimador insesgado. ¿Okay? ¿Alguna duda? Ok, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Sea x1, x2 hasta x7 una muestra aleatoria de una población que tiene una media y una varianza. Considere los siguientes estimadores de mu, está dando el estimador 1, que es igual a la sumatoria de x1 hasta x7 sobre 7, y el estimador 2, que es igual a 2x sobre 1 menos x sextos más x4 sobre 2. Son estimadores insesgados. ¿Cuál es el mejor? ¿En qué sentido es mejor? Entonces, vamos a hacer la prueba para los dos. Primero vamos a calcular la primera propiedad, que es si son insesgados o sesgados. Okay, entonces hacemos para el primero. Se supone que las de tita 1 es igual a la media, porque me dice que son estimadores de la media. Entonces debería salirme igual a la media. Entonces vamos a reemplazar el estimador de x1 debe ser igual al estimador a la esperanza matemática de x1 más x2 Okay. Sacamos 1 sobre 7, que es la constante, y me va a quedar la esperanza de x1 más la esperanza de x2 hasta la esperanza de x7. ¿A qué es igual la esperanza matemática de x1? Es igual a su media. De x2 su media, de x3 su media y hasta el final de x la media. Va a dar un séptimo de por 7 mius. Y me da igual a mu. Entonces la esperanza de es igual a la media. Por lo tanto, de aquí puedo asegurar que
es igual, es insesgado. Ok, aquí otra manera igual de comprobar que esto es igual a la media aritmética, ¿verdad? A la media promedio. Entonces estamos comprobando que X barra es un estimador insesgado. Ok, ahora el estimador 2. Tenemos que aplicar lo mismo. Calcular la esperanza de 2x1 menos x6, 4, todo sobre 2. Un constante y un medio que me queda. La esperanza de 2x1 a que es igual. Esperanza de x1 menos x6 menos la esperanza de x6 más la esperanza de x4. Aquí es igual a la esperanza de x1, la media, más la media. Me queda 2 mío, 2 con 2 se va y me queda. Entonces la esperanza de tita 2 es igual a la media. Por lo tanto, esto es igual, en este caso, tita 2 es un estimador insesgado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo definir cuál es mejor? Si en este caso uno de los dos hubiera salido sesgado, obviamente el insesgado sería. Entonces vamos a aplicar la segunda propiedad de la que me permite comparar cuál de los dos es mejor. Cuál de los dos me dice la eficiencia relativa. Entonces, ¿a qué es igual? A la sumatoria de sus cuadrados. Otra forma igual de hablar de este estimador es con sus varianzas. Entonces tengo que calcular cuál es la varianza de tita 1 sobre cuál es la varianza de tita 2. Voy a poder definir con esa cociente cuál de los dos es mejor. Calculamos entonces la varianza del primero. Va a ser igual a x1 más x2. Aquí hemos dicho que era igual todo esto. Ya habíamos deducido que esto es igual a x bar. Calcular la varianza de x barra, ya que es igual a la varianza de x barra en distribuciones muestrales, hemos visto, es igual a la varianza poblacional sobre n. Ok, ya he calculado cuál es la varianza de tita 1. Si quieren pueden hacer toda la demostración completa, les va a salir igual exactamente lo mismo. Ahora calculamos la varianza de tita 2, que es igual a la varianza 1
menos x6 más x4 sobre 2. Okay, entonces en este caso igual aplicamos las propiedades de la varianza. Aquí es igual una constante por la varianza, por una variable en la varianza es igual a la constante al cuadrado. Entonces voy a sacar un medio al cuadrado por la varianza de 2x1, aquí sería igual a 4 por la varianza de x1. X6, aquí es igual a la varianza de una resta, igual va a ser más la varianza de x6 más la varianza de x4. Entonces aquí es igual a un cuarto por su varianza más la varianza menos la varianza. Con esto se va. Perdón, no, es más positivo nomás. Más. 4, 5, 6. Okay. Es igual a 3 medios de la varianza. Okay, en este caso ya estamos reemplazando con 7, n es igual a 7, por lo tanto me queda la varianza de sobre 7. Entonces calculamos, ahora sí, cuál de los dos va a ser mejor. Que es igual a la varianza sobre 7 del primero, la varianza del segundo estimador es igual a 3 medios, es igual al cuadrado. Ok, ¿cuánto me sale? 2 sobre 21, que es menor que 1. ¿Qué pasa cuando cumple con la primera condición? Que el estimador 1 es mejor. Es mejor. Y también con el último criterio de eficiencia simplemente podríamos comparar las varianzas. ¿Cuál es mayor? Mayor es la varianza 2, por lo tanto, ¿cuál es mejor? El estimador 1. Y entonces tita 1 es el mejor. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ok. Entonces vamos a pasar ahora a ver cuáles son los métodos para calcular un estimador. Ya les había dicho que tenemos dos, puntual y por intervalos. Hoy vamos a ver los que son puntual. Entonces vamos a ver el primero, que es máxima verosimilitud. Voy a copiar un extracto del libro, por favor, para poder hacerlo más rápido. Okay. Dice,
una variable aleatoria cuya función de probabilidad depende de un parámetro θ. Es decir, vamos a tener una función x donde tiene el parámetro θ. Conste que una función puede tener más de un parámetro. No es que siempre va a tener uno. Puede tener varios parámetros. Pero este método de máxima verosimilitud se hace uno por uno. Es decir, si yo quiero hallar del parámetro 1, entonces voy a hacer el procedimiento para el primero. Para otro parámetro, entonces voy a tener que hacer otra vez otro procedimiento para el parámetro 2. Que, por ejemplo, una distribución normal tiene dos parámetros. Un parámetro es la media aritmética y otro parámetro es la desviación estándar. Entonces, mucho cuidado con eso. No podemos calcular con un solo procedimiento los dos parámetros, no uno por uno. Bien, entonces, si la función es f de x θ, y además se tiene una muestra aleatoria de tamaño n, la función de verosimilitud de la muestra se define de la multiplicación de las funciones de la muestra. ¿Okay? Entonces, mi función de verosimilitud v θ va a ser igual a la multiplicación de funciones desde 1 hasta n. Entonces, de esta manera queda mi función de verosimilitud. ¿Cuál es el método? Consiste en tomar como valor estimado de θ el valor que hace la máxima función, es decir, voy a maximizar. ¿Cómo hago eso? Voy a igualar a 0. Voy a derivar y voy a igualar a 0. Pero a veces, muchas veces, las funciones son muy complicadas. Y hay una demostración que indica que que la función verosimilitud θ es similar al logaritmo de la función. Vamos a aplicar logaritmos. Entonces voy a tener una nueva función que es L, que va a ser el logaritmo de mi función de verosimilitud. ¿Okay? Y luego recién a esa función la voy a derivar en función del parámetro 0. ¿Okay? Como voy a igualar a 0, voy a obtener el valor de mi parámetro, que va a ser el estimado. Entonces vamos a hacer esto ahora en un ejercicio. Okay. Se instalan 30 tubos electrónicos escogidos aleatoriamente y se registra el tiempo de falla de cada uno de ellos, que los tiempos registrados son tales que la sumatoria de xy al cuadrado es igual, perdón, la sumatoria de xy es igual a 32.916 horas. ¿Cuál es el estimado de máxima verosimilitud para el parámetro de la distribución exponencial de la duración de tubos? Que es el enunciado. Yo ya he puesto cuál es la función, la distribución exponencial. ¿A qué es igual? Es igual al parámetro lambda por e elevado a menos lambda por x. ¿Ah? Eso es una función exponencial. Ok. Entonces, voy a definir mi variable. No se olviden siempre definir su variable, que es x. El tiempo de falla de un tubo electrónico. Y se está midiendo en horas. ¿Qué más me dice? Que se tiene una muestra de tamaño y que la sumatoria de xy de estos 30 tubos es igual a 32.916
horas. Ok, entonces voy a aplicar lo que hemos visto anteriormente. Voy a hallar la función de verosimilitud, que es igual a x. ¿A qué es igual? A la multiplicación de mis funciones, ¿verdad? Desde 1 hasta n. Entonces, por lo tanto, ¿cómo me va a quedar mi función? Va a ser igual a la función con x1 por x2, función de x2, ¿hasta qué número? Hasta 30, ¿verdad? Porque tengo 30 el tamaño de muestra. Okay. Entonces ahora reemplazamos con la función exponencial. ¿Cómo me queda? Que es igual reemplazando mi función con x1. Me va a quedar el parámetro lambda por e menos lambda por x1. Okay. Reemplazando con 2 lambda por e elevado a menos lambda por x2. Reemplazando con x3 me va a quedar lambda por e elevado a menos lambda por x3. Y así sucesivamente hasta xn, ¿verdad? Va a quedar lambda por e elevado a menos lambda por x. 30 veces voy a repetir mi función. Okay, entonces aquí es igual lambda por lambda por lambda por lambda 30 veces, que va a ser igual lambda por lambda por lambda por lambda 30 veces, me va a quedar lambda a 30. Ahora, e elevado a menos lambda por x1 por e elevado a lambda menos x2 por e elevado a menos lambda por x3 por e elevado a x menos 4 hasta por e elevado a menos lambda por x30. ¿Qué me va a quedar? Bases iguales, los exponentes se suman. Por lo tanto, me va a quedar e elevado a la menos lambda por x1 más menos lambda por x2 más por menos lambda x3 más hasta el último x30. ¿A qué es igual esto? Si factorizo menos lambda, me va a quedar x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Por lo tanto, me queda por la sumatoria de x. Okay, una vez que ya tenga mi función b en su mínima expresión, que es esta, logaritmos. Entonces voy a hallar L, que es igual al logaritmo de mi función, o logaritmo neperiano de mi función. Entonces, ¿qué me va a quedar? Logaritmo de lambda 30 por e a la menos lambda por la sumatoria de x y. Okay, entonces mi función L va a ser igual exponente baja logaritmo de lambda más multiplicación de un logaritmo se vuelve más el logaritmo de e elevado a menos lambda
por la sumatoria de X. Más 30 logaritmo de lambda. Logaritmo de E, entonces va a quedar más, bueno, menos lambda por sumatoria de X. ¿Verdad? Logaritmo de E es igual a 1, entonces me queda. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Bien, entonces igual, una vez que ya he llevado a mi mínima expresión, reducido lo más que se pueda L, recién voy a derivar. Entonces voy a hallar la derivada de mi función logarítmica en función del parámetro. En este caso el parámetro es lambda. Entonces por lo tanto me va a quedar la derivada de 30 por L lambda de, perdón, la derivada de 30 por el logaritmo natural de lambda, ¿a qué es igual? Derivada de logaritmo, me va a quedar 30 sobre lambda, ¿verdad? Menos la derivada de lambda por la sumatoria de x. Estoy derivando en función de lambda, entonces me va a quedar simplemente sumatoria de x. Lo a 0. Entonces, ¿cómo me queda? 30 sobre lambda menos sumatoria de x es igual a 0. Por lo tanto, sumatoria de x me va a quedar que lambda es igual a 30 sobre la sumatoria de x. Ya me está dando el valor de la sumatoria de x, que es igual a 32.916. ¿Cuánto le sale lambda? ¿Cuánto le sale? Mm, 9.7 por 10 a la menos 4. Ok, entonces ese sería mi valor calculado. ¿Alguna duda? ¿Cómo puedo saber si este estimador es sesgado o insesgado? Lo voy a escribir aquí de forma genérica como me hubiera quedado. Mi estimador, perdón, con circunflejo al final siempre le van a colocar porque es solamente estimador. Me hubiera quedado n sobre la sumatoria de x, y, ¿verdad? Si llevo este n abajo, 1 sobre sumatoria de x, y sobre n, a que es igual a 1 sobre la media. Si ustedes recuerdan distribución exponencial, a que es igual
Aquí es igual a el parámetro lambda, es igual a 1 sobre la media. Y hemos llegado prácticamente al mismo valor, ¿verdad? Solamente que aquí estamos hablando de estimadores y aquí de parámetros. Entonces es un buen estimador. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio, igual para resolver por máxima verosimilitud. Ahora vamos a hacer en función de dos parámetros. Basado en su experiencia, un vendedor de televisores a colores piensa que el número de televisores a colores que hace cada día laborable es una variable aleatoria de Poisson con parámetro lambda. Examina sus registros del año anterior, que tuvo 310 días hábiles, y encuentra que vendió en total 279 televisores. Calcular el estimado de máxima verosimilitud de la probabilidad de que no venda en su próximo día de trabajo. Aquí es igual la función de una distribución de Poisson, es igual a E menos su parámetro por el parámetro elevado a la X sobre X. Ay, se me fue el término de este barrita. Ok. Entonces, esa es la función, una distribución de Poisson. Igual ya se los he puesto. Ustedes tienen que saber si entre su examen no les va a poner. Les va a decir, tiene una distribución exponencial, una distribución uniforme. Ustedes tienen que estimar. ¿Okay? O les puede dar una función diferente. Bien, entonces tenemos vamos a hallar entonces primero la variable. ¿Cuál sería la variable? El número de televisores vendidos, ¿verdad? Entonces, calculamos, determinamos nuestra función de verosimilitud, a que es igual, vamos a ser directo esta vez, e elevado a la menos lambda por y por lambda elevado a la x1 sobre x1 factorial, por el siguiente, e elevado a la lambda por lambda elevado a la x2 sobre x2 factorial por e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la xn sobre xn. Ok, reducimos este término, ¿cómo me va a quedar? E elevado a la lambda por e elevado a la lambda por e elevado a lambda, ¿qué me va a dar igual? E elevado x menos. ¿A qué me va a dar igual? Si elevo n veces, si multiplico n veces e a la menos lambda, ¿a qué es igual? E elevado a la menos n por lambda, ¿verdad? Bases iguales, se sumaría menos lambda, menos lambda, menos lambda, menos lambda, n veces. Entonces me va a dar igual a menos n por lambda. Por lambda elevado a la x1, por lambda elevado a la x2, por lambda elevado a la x, lambda elevado a la xn. Bases iguales,
se suman los exponentes. Entonces, x1 más x2 más x3 más x4 más xn es igual a la sumatoria de xy. Entonces me queda de esta manera. Sobre x1 factorial por x2 factorial por xn factorial por x, que es igual. Me va a quedar simplemente el operador multiplicativo de xy factorial. ¿Ah? Entonces ya he reducido lo más que he podido mi función. Ahora aplico logaritmos. Entonces voy a hallar L, que va a ser el logaritmo de e a la menos n lambda por lambda elevado a la sumatoria de xy sobre el operador de xy factorial. Que es igual al logaritmo de e elevado a la menos n lambda. Más el logaritmo de lambda por sumatoria de x, elevada a sumatoria de x, menos división del operador multiplicativo de xy. Okay. ¿A qué es igual esto? Logaritmo de e elevado a la menos n lambda, me va a quedar menos n lambda, más logaritmo de lambda elevado a la sumatoria de xy, sumatoria de xy por logaritmo de lambda, menos, esto vamos a mantener, logaritmo del operador de la multiplicación de xy factorial. Ok, ya he reducido lo máximo posible, entonces voy a derivar. Derivada de L en función de mi parámetro. Okay, que es igual. Derivada de menos n lambda en función de lambda, que me va a ser igual a menos n. La derivada de la sumatoria de xy por logaritmo natural de lambda, me va a quedar sumatoria de xy por lambda. Más menos la derivada del logaritmo de la multiplicación de xy factorial. No tengo términos de lambda, por lo tanto esto es 0. ¿Okay? Ya tengo mi derivada, voy a igualar a 0. Me va a quedar que la sumatoria de xy es igual a lambda igual a n. Por lo tanto, lambda va a ser igual a la sumatoria de xy. ¿Okay? Nuevamente les repito, este es el estimador. No se olviden colocar circunflejo. Ese sería mi estimador para una distribución de Poisson. Como me pide calcular para este caso, entonces tengo que reemplazar. En sus registros tuvo 310 días hábiles, por lo tanto n es igual a 310. Y en total, en los 310 días, entonces la sumatoria de xy es igual a 279. Entonces voy a reemplazar 279 entre 30. ¿Cuánto les sale? Perdón, entre 310. ¿No?
Entonces, no está difícil, ¿verdad? Aplicar máxima verosimilitud. Puede preguntarles, por ejemplo, así como en este caso, ¿no? Hallar este parámetro y después de hallar el estimador, les va a pedir que comprueben si es sesgado o es insesgado, que verifiquen las propiedades, ¿no? Entonces sería una combinación entre este ejercicio y los anteriores que hemos resuelto. Y entonces tenganlo presente. ¿Alguna otra duda? Okay. Entonces vamos a ver ahora, es muy difícil, un ejercicio de lo que es momentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Cómo yo puedo hallar para un momento? Ok. Para poder hallar un estimador en función del método de los momentos, me dice que el momento, cualquier momento, si es el 1, el 2 o el 3, el momento R, va a ser igual a la esperanza de X elevado. ¿Por qué? Porque de aquí sacamos que 1 sobre N es igual a la sumatoria de X, la R. Entonces es un momento. Por ejemplo, el momento 1 va a ser igual a la esperanza matemática de X, que es igual a 1 por la sumatoria de X. El momento 2 es igual a la esperanza matemática de X al cuadrado, y es igual a 1 sobre N por la sumatoria de XY al cuadrado. Okay. El momento 3 igual aquí va a ser la esperanza matemática de X al cubo, que va a ser 1 sobre N por la sumatoria de XY al cubo. Y así sucesivamente, cualquier momento. Okay. Entonces yo voy a utilizar estas ecuaciones para poder hallar mis estadísticos y va a depender de cuántos parámetros me pide hallar. Si me pide hallar un parámetro, solamente uno, entonces yo solamente voy a utilizar una ecuación. Si me pide hallar dos parámetros, entonces voy a utilizar la primera y la segunda y voy a aplicar un de ecuaciones para poder hallar cuánto es el parámetro primero y cuál es el segundo parámetro. Y en algún caso raro que tenga más de dos parámetros, igual no. Si tiene tres parámetros, voy a aplicar un sistema. Y entonces veamos un ejercicio. Hallar el estimador del parámetro alfa de la distribución exponencial por el método de los momentos en base a una muestra aleatoria de tamaño n. ¿A qué es igual una distribución exponencial? Y hemos visto en este caso que sea el parámetro alfa, va a ser igual la función de x igual a alfa por e elevado a la menos alfa por x. Parámetros tengo, solamente tengo un parámetro. Entonces voy a hallar el momento 1.
ya que es igual el momento 1 a la esperanza de x, que es igual a 1 sobre n por la sumatoria de x. ¿A qué es igual la esperanza de x para una distribución exponencial? Es igual a 1 sobre alfa. 1 sobre n por la sumatoria de x. Entonces despejo alfa, ya que es igual, alfa va a ser igual a n sobre la sumatoria de x. Y estamos nuevamente con el mismo caso anterior, que el parámetro es igual a n sobre la sumatoria. Aquí está mi estimador. ¿Alguna duda? Quiero hacer 1,2. Entonces, si no hay dudas, eso sería todo. La siguiente clase ya vamos a ver por intervalos. Se dan cuenta, puntual es más que todo un cálculo matemático. No hay mucha, simplemente hacer el cálculo. Cambio ya para estimadores, como les dije, por intervalos tienen que saber a qué tipo de distribución pertenece. Y difícil tampoco es solamente saber leer bien las tablas e identificar a qué tipo de distribución pertenece. Eso sería todo. Buenas noches.